Bienvenidos chicos a su tutorial de su huerto en casa. Antes que nada, tenemos que dar un especial agradecimiento a Fe y Alegría por proporcionarnos este proyecto. Además de dar las tutorías, ellos también brindarán un kit, el cual llevará un poco de los materiales que pueden ver en la mesa. Aspersores, fertilizantes, semillas, entre otros que más adelante vamos a conocer. Pero antes que nada, tenemos que estar conscientes que para realizar un huerto en casa no necesitamos tener experiencia previa. Lo único que necesitamos es seguir la guía que va a ir dentro del kit que Fe y Alegría nos va a brindar de una manera exacta para poder tener la producción deseada. No importa la fecha en que la iniciemos ni en qué momento sea. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un huerto urbano? Un huerto urbano es un huerto que desde su casa lo pueden hacer, no importa el lugar que sea, simplemente tiene que ser un lugar que tenga luz, agua y que no puedan ingresar animales. ¿Qué beneficios vamos a tener si nosotros tenemos un huerto en casa? Número uno, y lo más importante, vamos a tener alimentos frescos. Al momento que nosotros querramos un poco de cilantro o algo, nos acercamos al huerto y podemos obtenerlo. Además de que tendremos diversidad de verduras que nos ayudarán a una mejor nutrición. Y una de las cosas más importantes es que nosotros mismos aprenderemos cómo podemos realizar un huerto en nuestra propia casa y luego poder hacerlo a grandes escalas. Ahora que tenemos un conocimiento previo, sabemos qué beneficios vamos a tener, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el ciclo. El primero es saber qué es una plántula. Una plántula es una planta joven, una planta que tiene recientemente entre 10 y 15 días de vida, que aún no tiene hojas verdaderas, solo tiene hojas primarias, que ha pasado de estar en un ciclo de semilla a ser una plántula. Esta plántula es la que nosotros vamos a usar para su trasplante, pero más adelante vamos a conocer cómo la vamos a desarrollar. Otro concepto importante es el control de malezas. El control de malezas debemos realizarlo desde el momento en que nosotros vamos a hacer el trasplante o la siembra de la semilla, ya que nuestro terreno debe estar libre de malezas. Pero ustedes dirán que es una maleza. Maleza es cualquier planta que sea distinta a la que yo sembré. Es decir, que si yo sembré un tomate y accidentalmente se me cayó un chile, el chile es una maleza porque yo sembré un tomate. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque nosotros vamos a cuadricular la distancia y la dimensión promedio que debe tener cada planta para que tenga los nutrientes necesarios, el agua necesaria y en algún momento no pueda haber competencia por la luz y entonces tener problemas con la fotosíntesis. Además, que es importante que nosotros sepamos que este tipo de actividades debe de realizarse siempre y no dejarlas como de lado, porque tenemos otra que también es importante y es el aporco. El aporco debe realizarse una vez por semana durante todo el periodo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasemos dándole riego, cuando caiga lluvia o cuando haya mucho viento, quieras o no, va a haber cierto desprendimiento del suelo y la planta necesita estar fija. Y por último tenemos el tutoreo. El tutoreo es algo externo, es una ayuda externa que le daremos a la planta, que no todas la necesitan, solo son las plantas que tienen un crecimiento alto o que son en forma de enredadera. De las que nosotros les brindaremos, solo 4 necesitarán, que es el chile jalapeño, chile dulce, el pepino y el tomate. El tutoreo lo que hace es que sirve como una guía y un soporte. Una guía porque le va a ayudar a la planta para saber a dónde tiene que crecer y además un soporte porque el tomate, por ejemplo, es una planta que nunca llega a engrosarse, nunca llega a tener un tronco, sino que se queda en un tallo y el peso de los mismos tomates hace que pueda caer. Entonces el tutoreo es esa ayuda extra que nosotros le vamos a dar para que la planta pueda permanecer firme hasta su... Ahora se estarán preguntando a dónde deben ubicar su huerto. Es una pregunta sencilla que realmente solo ustedes se pueden hacer. Ustedes son las únicas personas que conocen su casa. Y lo único que les voy a decir que debe ser un lugar que tenga suficiente sol, al menos 8 horas, que no tenga acceso directo de animales y si tiene acceso directo hay que cercar, que tengan agua y que tenga un acceso fácil para ustedes. Esas son las únicas condiciones que debe tener el lugar en el que ubicarán su huerto. Pero según las condiciones que ustedes hayan encontrado en ese análisis que acaban de hacer,
hay diferentes tipos de huertos y ustedes elegirán cuál es el que les queda mejor o se acomoda a su realidad. El primero es un huerto tradicional. Este se realiza en un previo libre en el que se levantan camas por asadón, se hacen hileras, se pone una distancia estricta entre plantas. Este es el tradicional. Luego tenemos el urbano. El urbano es el que nosotros hacemos en nuestras casas, es decir, en el patio de nuestra casa, en una terraza, tenemos un pequeño jardín, lo hacemos ahí. Y también tenemos el vertical, que es en el que usamos cosas extras y aprovechamos el espacio vertical como es el uso de este tipo de cajas. Este puede ser cajas, botellas o cualquier instrumento que nos sirva para impermeabilizar y mantener la tierra. Lo que necesitaremos para llevar a cabo nuestro huerto son los materiales que van incluidos en los kits y algunos que nosotros tenemos en casa. Uno de ellos es el semillero. Lo podemos hacer con un cartón de huevos. Cada orificio va a servir para una planta. Además el sustrato, que el sustrato ya va incluido en el kit, los diferentes tipos de semillas, eso sería para dar inicio. Y un dispensador de agua suave de forma que nosotros no le demos riego directo cuando esté la semillita pequeña o la planta muy pequeña para no lastimarla. Los tipos de siembra que se le van a dar a cada una de estas semillas son dos, directa o indirecta. Esto depende del tipo de cultivo. La directa se va a realizar en el lugar fijo. Si en este lugar yo voy a hacer mi siembra, yo preparo, le pongo plástico, le pongo suelo y luego hago la siembra directa. Por ejemplo, el rábano es una de esas que se debe hacer directa. Pero también tenemos la indirecta, que es en la que nosotros vamos a utilizar los cartones de huevo. Esos los vamos a necesitar ya que la planta va a estar un poco más protegida, porque no es lo mismo que yo tenga esta caja y que le esté dando el sol todo el día y el agua, a que yo pueda mover mi semillero y si está lloviendo muy fuerte yo lo meto, si está haciendo un sol muy fuerte yo la muevo. Entonces hay ciertas plantas que son más delicadas. Ahora que ya conocimos los diferentes tipos de siembra de semillas, tenemos que tomar en cuenta las labores después de conocer cuáles son los tipos. Una de ellas es el curado del suelo que vamos a utilizar. ¿A qué voy con eso? Son todas las medidas de desinfección que se tienen que hacer. Una de ellas es agregar cal, cenizas o agua hirviendo y hacer 3 días después la siembra, además de desmalezar. Ya sabemos a qué nos referimos con maleza y es importante que hay que desmalezar de raíz, no solo hay que quitar las hojas, hay que desmalezar de raíz porque si no una maleza es fuerte y va a volver a rebrotar, y además quitar cualquier tipo de material externo que puede ser basura para nuestro huerto. Nos referimos a metales, vidrios o cualquiera de ese tipo de cosas. Pero es importante que nosotros sepamos los pasos que debemos llevar a cabo para la germinación. Para llevar a cabo el procedimiento de germinación de las diferentes semillas es un procedimiento muy básico, pero antes vamos a identificar qué materiales vamos a utilizar. El primero es sustrato, que va a ir incluido en el kit. Bokashi también va a ir incluido en el kit. Un aspersor, que va a ir en el kit, y diferentes semillas. Lo único que vamos a tener que agregar es un semillero, que podemos utilizar fácilmente un cartón de huevos que nos servirá como semillero. Bueno, para dar inicio, lo primero que debemos realizar es hacer una mezcla de 3 partes del sustrato por una de Bokashi. Eso lo vamos a mezclar y lo vamos a remojar. Cuando eso ya esté, vamos a llenar nuestro semillero. Luego vamos a agregar las semillas. Un dato importante es que hay semillas que son más grandes que otras. El pepino es una semilla muy grande, el cilantro es una semilla muy pequeña. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de sembrar más profundo aquellas semillas que tienen un tamaño mayor y las que son más pequeñas casi que en la superficie y taparlos. Después vamos a darle riego con nuestro aspersor. Tiene que ser suave porque si no podemos provocar que se pudra la semilla. Entonces tiene que ser suave cuando la semilla esté adentro y suave cuando la planta haya crecido, porque también la podemos lastimar. Y además para saber qué tan húmedo está
nuestro semillero tenemos que hacer una prueba que es muy sencilla. Con nuestro dedo índice tocamos cada uno de los hoyitos y no tiene por qué salirnos mojado, debemos sentir húmedo y esa es la humedad necesaria para que la semilla pueda desarrollarse. Es muy importante que estemos conscientes que cada semilla es una planta diferente, por lo tanto cada planta va a reaccionar de forma diferente. No debemos de asombrarnos si hay semillas que nos germinan antes que otras, porque es la naturaleza. Entre más grande sea la semilla, el periodo de germinación va a ser más corto y entre más pequeña sea, va a ser más largo el periodo de germinación, pero todas nos van a germinar en un tiempo de máximo de 20 días y mínimo de 8 días. Posterior a la germinación ya lograremos obtener nuestras diferentes plántulas. Pero ahora, ¿qué hacemos con nuestras plántulas? Bueno, las plántulas hay que hacerles trasplante en el lugar fijo que las vamos a dejar. Si este es mi lugar fijo, yo preparo el suelo, lo mojo bien para que cuando yo haga el trasplante esté el ambiente idóneo para la plantita. Recuerden que tienen que hacer la desinfección del suelo. Para realizar el trasplante es un procedimiento sumamente sencillo. Ustedes van a tomar la plántula del pilón y el tallo. El pilón es lo compactado que queda del sustrato y de la raíz, entonces va a quedar como algo como bien fijo y eso es el pilón. Ustedes lo van a jalar y lo van a poner en su contenedor. Antes de agregarlo en su contenedor, ustedes ya tienen que haber hecho un orificio y en ese orificio haberlo remojado, haber agregado bocachi y luego volver a remojar y entonces van a poder agregar su plántula. Luego tapan, riegan y eso es absolutamente todo el procedimiento de trasplante. Eso sí, deben hacerlo en horas en las que no hay demasiado sol, es decir, antes de las 9 o después de las 5, ya que nosotros hemos tenido las plántulas en un ambiente controlado y van a llegar a un ambiente en el que nosotros no les vamos a poder ayudar. Si está haciendo mucho sol, van a tener que aguantar mucho sol. Es por eso que se sugiere hacerlo en estas horas para que la planta pueda adaptarse para cuando lleguen esos factores externos que no vamos a poder controlar y que sí la van a afectar a ella. Ahora que ya conocemos un poco en general de cómo podemos tener nuestras plantitas, tenemos que identificar 3 riegos y son 3 riegos diferentes que vamos a realizar en todo el ciclo. El primero va a ser en el semillero o en el área que nosotros pongamos a germinar nuestras semillas. En esa área el primer riego se va a realizar con un aspersor como este, ya que la planta está pequeña y no necesita agua fuerte, sino que necesita simplemente estar húmedo sin lastimarlo. Por eso vamos a utilizar un aspersor. Posteriormente es el riego del trasplante, que no se nos puede olvidar porque si no, no le vamos a dar las condiciones ideales y la plantita se nos va a secar. Entonces tenemos que darle riego al suelo que nosotros trasplantemos y el riego habitual que le daremos absolutamente todos los días a las plantas hasta que termine nuestra producción. Ya que casi todo el tutorial hemos pasado hablando acerca de las semillas, quiero darles un dato curioso para que más adelante no se vayan a confundir. Y no sé si ustedes sabrán cuál es la diferencia entre una semilla y un grano, pero una semilla es la que se utiliza para la siembra. Ese tipo de semilla incluso tiene cierto recubrimiento que sirve como insecticida para hormigas, para diferentes animales, para que no se la vayan a comer. Además que tiene ciertos fungicidas y ciertos productos químicos que la hacen especial para la siembra. En cambio, un grano es cualquier grano, cualquiera que consumimos los humanos. Porque una de estas semillitas, como las que nos van a proveer, no tiene las condiciones para que las podamos consumir. Ya tiene productos químicos que la hacen inhibidores de ciertos seres vivos, por lo tanto no la podemos consumir. Es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Esto no se puede consumir. Los granos sí. Otro importante, y no sé si ustedes lo habrán notado, es que usualmente a la tierra, al suelo le dicen tierra. Y ese es un término equivocado. Tierra es el planeta, suelo es la superficie sobre la que nosotros desarrollamos los diferentes cultivos. Es por eso que cada vez que yo me refiera al suelo, quiero que identifiquen que es la superficie de la tierra, y la superficie de la tierra es sobre la que nosotros vamos a hacer la siembra. Así que sin más que añadir, espero todo les haya quedado
muy claro y que podamos realizar esta primera parte del huerto urbano. Quedan pendientes para la siguiente cápsula en la que explicaremos un poco acerca de cada uno de los cultivos que vamos a desarrollar en el huerto.